¿Te gustaría emocionar con tu guitarra a todo aquel que te escuchara? ¿Por qué sucede que después de un concierto alguien del público dice, ese guitarrista me gustó más? Y le preguntan, ¿pero por qué dices eso? No sé, me llegó más, me emocionó más. Si quieres conectar con la expresión, este es tu tutorial. En el momento en que se produce el milagro artístico, ya no hay casualidades, hay causalidades. Y hoy vas a ver que no es algo metafórico. Tomaremos la melodía popular catalana, El Testamento de Amelia, en su versión para guitarra de Miguel Llobet, que en su trasfondo un poco particular y dramático nos permitirá ser la excusa perfecta para llevarte estas herramientas que te voy a enseñar, que son maravillosas. Cuenta la historia de la hija de un rey que estaba moribunda y su madre se acerca al lecho diciéndole al final de su vida, de sus últimos momentos, que le iba a dejar como testamento. Y la hija le responde, te dejo mi marido y yo sé muy bien lo que hiciste. ¿Y por qué le dijo eso? Porque sabía muy bien que su madre tenía un romance con su marido y que su madre a su vez también la había envenenado para lograr quedarse con su esposo. Eso trata esta extraña canción popular catalana que no sabemos si tiene un poco de verdad o de leyenda. La lección de hoy es poderosísima. ¡Vamos! Si no tienes la partitura del Testamento de Amelia, puedes escribirme a mi email y con gusto te la enviaré en forma gratuita. Aspecto número 1 para lograr la expresión y que la guitarra realmente llore: el glissando. Muchas veces yo expliqué en este canal el recurso del portamento, que es deslizar un dedo sobre la misma cuerda para lograr un traslado más efectivamente. Pero el glissando es distinto porque suena en su recorrido. Es como verdaderamente un lamento de la guitarra. Entonces, en el desplazamiento de la mano suenan todas las notas que están entre una nota y la otra. Esto en el Testamento de Amelia se ve muy claramente. Y sin glissandos, ese carácter dramático de la pieza se perdería. Escuchemos una versión primero sin glissandos y ahora con glissandos. Ahora con glissandos. Tampoco hay que abusar de ellos, pero realmente le cargan de expresividad. Y Miguel Llobet lo sabía porque en esa sección los pone muy explícitamente. No sé si hacer todos los que están en la pieza porque puede ser muy sobrecargado, pero sin duda que si no los haces, tu guitarra va a perder mucho de la expresión natural que tiene la cuerda. Garantizado. Segundo aspecto importantísimo, el vibrato. El vibrato te permite lograr la expresión en la guitarra. Si no sabes cómo hacer vibrato, aquí en la etiqueta te voy a dar, como en ningún otro canal, la técnica exacta para lograrlo. Vamos a escuchar primero una versión de la misma frase sin vibrato y después con vibrato. Y después me dejas en los comentarios cuál te gustó más. Como verás, apunto a hacer un vibrato más lento cuando empieza la frase y más rápido y cerrado cuando alcanzo la nota más importante, el la. Por eso no es solo sacar las notas, como se dice en la guitarra normalmente entre estudiantes, sino tocarlas de un cierto modo para que esa expresión llegue al corazón de la persona. Hoy estamos hablando de los principios que escribí en este libro, Cómo construir una interpretación, que está ayudando a miles de músicos en todas partes del mundo, porque es un método paso a paso que te enseña cómo estudiar
estudiar y cómo llevar tu arte a otro nivel. Lo puedes adquirir escribiendo a mi mail, carloseugeniosanti76@gmail.com. Yo no conozco personalmente ningún guitarrista que toque bien habiéndose formado solo por videos de YouTube. Por eso necesitas un guía, un mentor con resultados. Soy Carlos Santi, profesor de la universidad concursado hace 25 años y aparte con una carrera internacional en toda Europa, América y Estados Unidos. Por eso, si quieres empezar a dar un cambio en tu vida hoy, escríbeme a mi mail, carloseugeniosanti76@gmail.com y con gusto atenderé tus inquietudes. Otro aspecto importantísimo de la expresión para que llore tu guitarra es la dinámica. Al maestro Toscanini, gran director de todos los tiempos, le preguntaron, maestro, es muy difícil dirigir orquestas. Y él irónicamente respondió, no. Yo cuando la melodía sube, hago que la orquesta crezca y cuando la melodía baja, hago que la orquesta decrezca. ¿Y eso por qué sucede así? Porque así cantamos. Como todos los instrumentos son imitación de la voz humana, es un principio musical básico esencial. Por eso Miguel Llobet, en el segundo pentagrama, escribe un regulador crescendo y decrescendo hacia la nota más importante. ¿Y por qué es la más importante? Porque es la más aguda. Ahora escuchemos una versión de ese pasaje sin dinámica y después con dinámica. Tú me dices en los comentarios cuál te gustó más. ¿Te das cuenta cómo combinando incluso el vibrato, el glissando más la dinámica se hace una bomba expresiva que te va a cambiar la forma de tocar? Cada nota es distinta a la otra. Si quieres ver exactamente cómo lograrla, puedes también ver este video de mi canal. Secreto del final del video, premio para los que se quedaron a este lugar. Una vez le pregunté al guitarrista argentino Ernesto Vitetti cuál era para él el momento de mayor expresión en cualquier obra musical. Él me dijo algo que me dejó reflexionando. El silencio. Porque me dijo que el silencio es la razón primigenia del sonido y que aparte todos lo entienden sin importar raza, religión, sistema de creencias, procedencia o cultura. Todos nos unimos en el momento de un silencio y para todos significa algo expresivo y también a veces dramático. Y uno de los momentos que esta pieza tiene y que puedes aprovechar es el final. Cuando todos terminan la pieza generalmente se mueven o hacen ademanes que realmente no colaboran en nada a esa atmósfera que se ha generado. ¿Cómo podrías hacer el final? Quedándote quieto en silencio. Veamos la fuerza expresiva que tiene esto. Si quieres ir un paso más allá, solo tienes que escribirme a mi mail, carloseugeniosanti76@gmail.com, sea por mi libro o clases. Recuerda que siempre puedes convertirte en un gran maestro. Tu cambio comienza ahora. Que pases un día maravilloso. ¡Viva la música! ¡Chau!